Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez. Hoy voy a hablar de la nutrición y tu mente. ¡Jo, jo, 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 jo! Les explico esto. Fíjense, en la investigación, que es fascinante la investigación, porque para las personas como yo, que somos extremadamente curiosos, y yo pues soy como el gato, que dicen que al gato la curiosidad fue la que mató al gato, ¿no? Yo ando siempre husmeando, buscando en cada esquinita algún investigador, algún científico, alguien que me dé alguna pista de algo que todavía no se sepa, o de algo que por lo menos yo todavía no sepa, ¿no? En verdad lo que más he aprendido es que no sé nada. Mientras más estudio y más aprendo, más me di cuenta que no sé nada, que necesito saber más, ¿no? Por lo menos eso es lo que he aprendido, ¿no? Ahora, algo que descubrí que me parece fascinante y quiero compartir con ustedes, porque Metabolismo TV tiene que ver con el metabolismo, con la salud, con todo lo que tenga que ver con los ámbitos del metabolismo y la salud, ¿no? Es que hay una conexión directa entre la nutrición, lo que usted come, y su mente. Se lo voy a explicar un momentito, ¿ok? Voy para allá, ¿ok? Fíjense, el metabolismo se define como todo lo que su cuerpo hace, todos los cambios en movimiento que su cuerpo hace para convertir los alimentos y los nutrientes, que son vitaminas, minerales y demás, de lo que usted come, convertirlos en energía. ¿Energía para qué? Pues energía para poder tener movimiento. En este universo donde nosotros vivimos no puede existir un movimiento si no hay energía. O sea, si algo se mueve es porque algo lo empujó. Si algo gira, pues tiene que haber algo que tenía una energía que lo hizo girar, ¿no? O sea, que el metabolismo produce la energía y la energía produce el movimiento. Y ese movimiento es lo que nosotros llamamos la vida. ¿Okay? La característica principal de las cosas vivas es que se mueven. ¿Cuál es la característica principal de las cosas que están muertas? Pues que no se mueven. Así que cuando estamos hablando de la vida, estamos hablando de algo con movimiento. Un niño tiene mucha vida porque tiene mucho movimiento. Y tiene mucho movimiento porque tiene mucha vida. Nosotros nos vamos poniendo más viejitos y cada vez tenemos menos movimiento. El día que ya no nos movemos nada, esto se convierte en un cadáver, ahora está muerto. Perdió el movimiento, perdió la vida. Así que cuando estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de los mecanismos que el cuerpo utiliza para producir la energía, que al crear el movimiento, nosotros le llamamos la vida. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con el metabolismo, estamos trabajando con la fuente de lo que nosotros llamamos la vida, ¿no? Por lo menos el motor de la vida, ¿no? Así que esto sería el motor de la vida. Obviamente todos nosotros somos seres espirituales. Ninguno de nosotros es su cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Su cuerpo es para usted como su carro. Y usted conduce su carro. Su carro no es usted y usted no es su carro. Usted es usted y usted tiene un carro. Usted es un ser espiritual y tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, todo el metabolismo tiene que ver con el cuerpo, no con el ser, porque el ser, pues es el ser. El ser tiene pensamientos, emociones, ilusiones, creatividad, percibe, decide. El cuerpo ni tiene opiniones, ni decide, ni hace nada. El cuerpo simplemente depende del metabolismo para crear energía, para tener movimiento, para entonces decir que el cuerpo está vivo porque se mueve, ¿no? Ahora, le estaba diciendo que hay una relación directa entre la nutrición y la mente. Y eso me pareció a mí fascinante. Hay un autor, que es un doctor, un PhD, una persona con un doctorado, que dedicó 13 años de su vida a estudiar la relación entre la nutrición y la mente. Y este señor, que se llama el doctor Watson, George Watson, tiene un libro fascinante que se llama Nutrition and Your Mind. Se lo recomiendo a cualquiera que lee inglés, ¿no? Se llama La nutrición y su mente. Es de las cosas más fascinantes que he visto porque yo he podido observar que la información que él tiene ahí, yo la he podido observar en los 50,000 personas que pasan por el sistema Natural Slim, ¿no? A nosotros nos llega una persona, nos llega bien gorda, ¿verdad? Y además que nos llega gorda, nos llega triste. Triste y sin
energía. El perfil de la persona principal que nos llega, más común que nos llega a Natural Slim, es una persona que está gorda, está obesa, y está débil, y está cansada y no tiene ganas de hacer ejercicio. Y de hecho su actitud es un poquito como, a veces como un poco hostil o un poco apática, que se puede entender porque se ha tratado 200.000 dietas y nada le ha funcionado, pues ¿por qué va a llegar contento de nosotros, ¿no? Pero invariablemente nosotros trabajamos con la persona, le enseñamos a trabajar con su metabolismo, invariablemente esa persona se pone feliz, se pone positivo y a la semana ya está bien. Es fascinante. O sea, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que es el caballero y la bestia, ¿no? Básicamente esa persona a la semana empieza a tomar agua, empieza a comer bien, usa vitaminas, limpiamos el cuerpo de hongo y de momento esa persona se pone, no solamente empieza a adelgazar, cambia su actitud. Es simpático, es comunicativo, aprecia la ayuda, es conversacional y ya no está triste, ahora está contento y ya no está sin energía, ahora tiene ganas de hacer ejercicio, ¿no? O sea, que nosotros vemos que definitivamente no solamente estamos con el metabolismo y la nutrición que se hace para el metabolismo, no estamos impactando solamente al cuerpo, definitivamente estamos impactando también la mente. O sea, una persona que tiene un buen metabolismo, que tiene buena energía en el cuerpo, pues tiene más tolerancia, mejor concentración, mejor memoria, mejores sentidos, mejor facilidad para recordar y mejor actitud para confrontar los problemas de la vida. Así que básicamente con el metabolismo se está impactando tanto el cuerpo como la mente, ¿no? En un próximo episodio les voy a explicar un poquitito más sobre este tema de cómo el metabolismo impacta la mente. Pero esto lo quiero dejar hasta aquí para no complicárselo. Y se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.